Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos el grupo a cargo del tema de la arquitectura, instancia de base de datos, procesos de memoria, espacios de almacenamiento y accesos de una base de datos Oracle. Arquitectura de una base de datos Oracle. Para comunicarse con el servidor de base de datos, Oracle Database proporciona un sistema de al menos 2 capas, lo que implica un cliente y un servidor, los cuales utilizan una red de computadora para conectarse. La comunicación entre el cliente y el servidor se hace a través de procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Proceso de usuario y proceso de servidor. El proceso de usuario es un software que se ejecuta en el lado del cliente y se encarga de recoger las instrucciones lanzadas por el usuario y enviarlas. El proceso del servidor es un software que se ejecuta en el servidor de la base de datos y se encarga de procesar el código lanzado por el usuario. Normalmente hay un proceso de servidor por cada usuario que se conecte a la base de datos, es decir, si hay 10 conexiones, habrán 10 procesos de usuarios y 10 procesos de servidores. Hay 2 elementos en la comunicación entre cliente y usuario: la conexión y la sección. La conexión, mecanismo de comunicación entre el lado del cliente y el servidor, y la sección abarca la comunicación desde el mismo cliente hasta llegar a la base de datos. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es memoria y proceso del DBMS. La base de datos en memoria de Oracle es un complemento opcional a la base de datos Oracle 12c, que permite que el software relacional insignia de Oracle funcione como una base de datos en memoria. La tecnología in-memory soporta un enfoque de doble formato para el almacenamiento de datos en las bases de datos 12c. Todos los datos se mantienen en el formato existente basado en filas en el disco para las operaciones OLTP, pero los administradores de bases de datos pueden seleccionar que subconjuntos de la información también sean guardados en un almacén de datos de columnas en caché en la memoria. Lo que son procesos de usuario se inician cuando un usuario de base de datos solicita una conexión a Oracle Server. Proceso de servidor. Se conectan las instancias de Oracle y se inician cuando un usuario establece una sesión. Proceso en segundo plano. Se inician al iniciar una instancia Oracle. Espacio de memoria. Para entender vamos a dar un breve concepto de lo que es un espacio de memoria. Un espacio de memoria no es más que el lugar en donde nosotros vamos a guardar. Es un lugar reservado donde se podrían guardar archivos o documentos que nosotros vayamos a necesitar en un posterior tiempo. Existen 2 clases. Una de ellas es compartida por todos los usuarios conectados y a la otra es dedicada a trabajo de cada uno de ellos. La primera es la SGA o área global del sistema, es el área compartida por todos los usuarios. Y la segunda es el área PGA o también llamada área global. Esta área no se comparte con otras sesiones de usuario. Un table space. Un table space es una base de datos donde se divide en unidades lógicas denominadas table space. Es el nombre que tiene un conjunto de propiedades de almacenamiento aplicadas al objeto que van a crear en la base de datos. En la base de datos un objeto debe estar almacenado obligatoriamente. Es decir, que todos los datos que nosotros queramos guardar deben ser guardados mientras estén en una table space. Estos van a ser guardados sin excepción. Las propiedades que se asocian a un table space son la localización de archivos de datos, especificación de máximas cuotas de consumo de disco, control de la disponibilidad de datos. Estos pueden estar dentro o fuera de línea,
es decir, online o offline, el backup de datos también. Cuando se crea dentro de un cierto table space, se crea un objeto, este objeto adquiere todas las propiedades anteriormente descritas. También cuando se crea un table space, esta se crea de lectura o escritura, pero posteriormente se lo puede modificar a solo lectura. Data file o archivos de datos. ¿Qué es un data file? Es la representación física de un table space, es decir, son los archivos donde se almacena la información de manera física. Un data file puede tener cualquier nombre y extensión. Este puede estar localizado en cualquier directorio del disco duro. Su tamaño es predeterminado al momento de la creación, pero puede alterarse a cualquier momento. Al momento de crear, este se ocupará tanto del espacio en disco duro, aunque lo hayamos determinado, aunque internamente esté vacío. Oracle, cuando hacemos esto en Oracle, reserva el espacio continuo en el disco duro y evita así la fragmentación de información. Es decir, mientras nosotros vayamos creando objetos en el table space, esto se irá ocupando el espacio que creó inicialmente. ¿Qué es un data block o bloque de datos? Es el último eslabón dentro de la cadena de almacenamiento. El concepto de data block es un concepto físico, ya que se representa de una mínima unidad de almacenamiento. Es decir, es similar a la mínima unidad de almacenamiento. O sea, es como un mínimo dato, si hablamos, pero aquí en Oracle es una mínima unidad de almacenamiento que Oracle puede manejar. Cada segmento se almacena en uno o varios bloques de datos, dependiendo del tamaño definido para el extensión y el tamaño definido también para el data block. Instancias de Oracle. Las instancias de Oracle permiten el acceso a los datos. Oracle también utiliza un conjunto de procesos que son compartidos por todos los usuarios. Además de esto, existen estructuras de memoria que son utilizadas para almacenar los datos más recientes solicitados de la base de datos. Una instancia también es un conjunto de estructuras de memoria y de procesos que acceden a los ficheros de los datos. Este también determinan el tamaño y composición de una instancia. Están almacenados dentro de un fichero. El fichero es leído durante el arranque de la base de datos y puede ser modificada por el DBA, es decir, el administrador de la base de datos. Lo que la base de datos también de Oracle cumplen con estructuras que puede ser dividida en tres clases, que son aquellas que son internas a la base de datos, aquellas que son internas al área de memoria, que incluye que esta es compartida con los procesos, y aquellas que son externas a la base de datos, donde se almacenan los datos físicos, es decir, los ficheros de los datos y otros componentes. Este a su vez también cumple con características, que son: una instancia de Oracle solo puede abrirse una sola base de datos a la vez. Como segunda característica, una instancia de Oracle está conformada por varios procesos y espacios de memoria compartido, es decir, que estos deben ser necesarios para acceder a la información obtenida de la base de datos.
Está conformada por procesos de usuarios, es decir, procesos que se ejecutan en el background de Oracle y los espacios de memoria que comparten estos procesos. Los ficheros se leen durante el arranque de la instancia, es decir, se utilizan para configurar el ejemplo por el tamaño de los buffers que conforman los SGA y los cambios reutilizados en el fichero. Tienen efecto hasta el próximo reinicio de la instancia, es decir, que no se van a actualizar hasta que la base de datos Oracle sea actualizada. Usuario, privilegio y rol. Un usuario no es más que un conjunto de permisos que se aplican a una conexión de base de datos. De igual manera, el usuario también tiene otras funciones, como pueden ser el propietario de ciertos objetos, definición de tablespace por defecto por los objetos de un usuario, copias de seguridad y cuotas de almacenamiento. Privilegio. Privilegios tenemos operación de sistema. Este necesita el permiso del sistema correspondiente. Operación sobre un objeto. Este necesita el permiso sobre el objeto en cuestión. Rol. El rol en una base de datos es una agrupación de permisos de sistemas y objetos. Bien, buenas noches. Mi nombre es César Cedeño. Adicionalmente a la parte académica, pues cuento también con una experiencia administrativa dentro de la Autoridad Portuaria de Manta. Me he venido desempeñando como analista de tecnología de información y como director alrededor de unos 20 años ya. Ya siendo específico en cuanto a las preguntas que me están indicando, la primera relacionada a la arquitectura de un gestor de base de datos Oracle. Podría decir un poco que en base a mi experiencia, Oracle es quizás uno de los gestores más estables, ¿no? Más estables o más sólidos que existen, ¿no? En mi caso particular, pues he trabajado con Oracle bajo Windows, no he trabajado con otras plataformas. Tengo entendido que con Linux o con Solaris, ¿no?, es mucho más estable, ¿no? En cuanto a la manera, por ejemplo, como nosotros teníamos distribuido la arquitectura en mi trabajo, era relacionada al ámbito de carpetas con archivos DBF, ¿no? Y teníamos definido, creo que 2 tablespace, ¿no es cierto?, dentro de la gestión de base de datos para un sistema de operaciones portuarias en el puerto internacional. Los procesos que normalmente se manejaban en el puerto internacional eran los procesos de carga, servicios al buque, lo que era la entrada y la salida de la carga también, el pesaje, el almacenaje de lo que era contenedores, vehículos, y también el tema de la tarja, que se llama, que es como la verificación física o visual de la carga cuando sube al barco o cuando baja de este. La base de datos estaba dada en grupos de archivos en donde se gestionaban, por ejemplo, ciertos componentes ciertas partes de las tablas, para ser más preciso, ¿no? Un grupo de archivos de DBF tenía, por ejemplo, la parte de entrada y salida de carga relacionada a los camiones, ¿no? Otro grupo de archivos tenía la parte de lo que era, por ejemplo, patios. Otro grupo de archivos tenía lo que era servicios al buque y a la carga. Más que nada al buque, o sea, lo relacionado a tiempo, permanencia, maniobras, etc. Para ser más preciso, este sistema de Oracle estaba embebido con su mismo entorno de desarrollo, ¿no? En otras aplicaciones que he visto, pues Oracle está simplemente como base de datos, y se utiliza, aplicaciones web, o se utiliza
de pronto otro tipo, .NET, por ejemplo, para conectarse, ¿no? En el caso particular de la Autoridad Portuaria de Manta, ese sistema utilizaba como entorno de desarrollo Foreign Report de Oracle mismo, que es una herramienta misma de Oracle, ¿no? Donde se diseñan los formularios, se programan los reportes, etc. Entonces diría yo que era una aplicación bastante integrada, ¿no? Quizás lo malo es que también era bastante cerrada. En nuestro caso, pues tuvimos que desarrollar ciertas aplicaciones web adicionales para hacer otro tipo de consultas que no tenía ese sistema, ¿no? Entonces desarrollamos en la parte web aplicaciones, por ejemplo, que emitían reportes más de orden gerencial, de orden dinámico, ¿no? Eso sería en cuanto a lo relacionado al tema de Oracle, ¿no? Y las características del DBMS que ha frecuentado usted en procesos. Bueno, realmente mi mayor experiencia no ha sido Oracle, por eso no sé si notaron que me costaba un poquito como recordar, además que ya actualmente no lo estábamos usando, ¿no? El puerto actualmente y en la parte académica aquí en la universidad trabajo bastante con SQL Server y un poco con Postgres, ¿no? En lo relacionado ya a las características del gestor que he frecuentado, pues obviamente como dije es Microsoft SQL Server y los procesos. Si lo vemos en el proceso desde qué punto de vista sería más bien la pregunta. Con procesos, si vemos procesos organizacionales, diría que tiene, por ejemplo, que trabajarse mucho a nivel de un diseño de base de datos integrado, ¿no? Me explico mejor. Si tengo una organización que gestiona, por ejemplo, el área de servicios, para ser más claro, yo tendría que tener definidos mis procesos y mis subprocesos dentro del área de servicios, hablando particularmente en el caso de un puerto, por ejemplo, servicios a un buque y a una carga. Luego vendría, por ejemplo, el otro proceso que podría ser, por ejemplo, facturación, ¿no es cierto? En el proceso de facturación, pues yo podría tener también subprocesos, por ejemplo, de tasas de facturación, si hablamos de un puerto, ¿no? Y luego también otro proceso que sería la parte de la recaudación de esas facturas, ¿no? Y en esa parte podría tener, qué sé yo, en el proceso de recaudación tendría el subproceso, por ejemplo, de recaudación como tal y el subproceso, por ejemplo, de cuentas por cobrar y lo que es cartera, o sea, cobro, ¿no? Eso sería como la sugerencia que yo daría a nivel de qué procesos debería tener un gestor que yo he utilizado más, ¿no? Es como yo entiendo un poco la pregunta, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de características técnicas del gestor, quizás podría agregar que en el caso específico de SQL, por ejemplo, es amigable mucho el sistema de archivos, ¿no? Que es una característica particular de SQL. También otra ventaja que nos da es la administración. Por ejemplo, SQL Server me permite con mucha facilidad integrarme al sistema operativo Windows, en este caso, ¿no? Integrarme un directorio activo. También definir usuarios granulares que tengan acceso a X, Y o Z base de datos. Por ejemplo, yo puedo definir un usuario que se llame finanzas o finanzas que solo tenga acceso a la base de datos finanzas, y puedo de pronto tener un usuario que se llame user DBA que tenga acceso a todas las bases de datos para sacar backup, operaciones de respaldo, qué sé yo. Entonces es una característica interesante que tiene SQL Server. Otra ventaja también que le veo a SQL es la gestión de los backups. O sea, el realizar un backup no es tan complejo como a veces lo es en otros gestores de base de datos. Y allí, pues, quizás ciertas desventajas puede ser tal vez el manejo de los file group y de los sistemas de archivos, que a veces no es tan sencillo, pero si lo vemos con Oracle, yo pensaría que Oracle tampoco no es tan fácil, entonces diría que están como a la par en esa parte. Otra bondad que veo en las características de SQL Server es el manejo ya de lo que es base de datos gerenciales, o lo que es, por ejemplo, el Integration Service y el Analysis Services, que son herramientas muy poderosas para lo que es almacenes de datos, aplicaciones de minería de datos, data mart, etc. Eso es algo muy bueno. Con referente a la última pregunta, que me dice, bueno, cómo he realizado los procesos. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de cómo he realizado estas actividades técnicas, si lo vemos, vuelvo y repito, desde el punto de vista de DBA, primero tiene que ser uno organizado. O sea, es decir, sé que tienen que sacarse respaldos, por ejemplo,
automáticos a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, entonces el DBA tiene que estar consciente de que en la mañana, valga la redundancia, pues tiene que preocuparse si esos respaldos se hicieron en primer lugar. Si hay un procedimiento, por ejemplo, de recuperación de esos backups o de verificación de esos backups, lo lógico y correcto sería que esa tarea la haga otro profesional que no sea uno mismo, el que programó el backup, ¿no? Para también que no haya para que haya un poco de segregación de funciones, ¿no? Es decir, para que de una manera u otra no se escriba y se contesten esas actividades técnicas, ¿no? Es decir, la recuperación de datos debería ser un profesional diferente al DBA, a mi criterio, ¿no? Entonces, controlar también que esas recuperaciones de datos se estén dando y cómo están esos informes de esa recuperación de datos. Porque de pronto yo puedo estar sacando ejemplos típicos, yo puedo estar sacando backup incrementales o diferenciales por el tamaño de una base de datos muy grande, pero ¿cómo sé yo, por ejemplo, si esos backup incrementales y diferenciales cuando los están restaurando están correctos? Yo puedo decir aquí hay 10 archivos de backup y están ok, ahí están los archivos, pero ¿quién los prueba? Entonces, volviendo al tema de restauración, pues debe ser un profesional que sea independiente del DBA, que esté probando todos estos backups y esté haciendo su informe indicando que esto está correcto. Al menos yo pensaría que esa actividad se debe hacer en una organización cada semana o cada 15 días, ¿no? Según el tipo de negocio, según también la magnitud de los datos, ¿no? En cuanto a la parte de los temas de backup y de recuperación. Otro aspecto clave que tiene también que considerar el DBA es cómo está evolucionando sus datos y cómo se está comportando el diseño de la base de datos. Porque muchas veces nosotros partimos con un diseño de una base de datos inicial en una aplicación, ¿no? Me explico mejor, si analizo el ejemplo del puerto nuevamente, donde tenía yo los procesos de servicios, facturación y recaudación, ¿no es cierto? El DBA partió de un diseño inicial de base de datos hace, 2 años que se inició la aplicación, pero ahora de pronto ya esa base de datos que empezó con 500 megas o 1 giga, ahora tiene de pronto 15 gigas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se está comportando, por ejemplo, la aplicación? ¿Qué tiempo se están tomando los reportes, por ejemplo, en emitirse? ¿Qué tiempo se está tomando procesos especiales de cierre, de validación? Entonces, si ya vemos que esto está demorándose mucho, pues es obligación del DBA en todo caso, pues ver cómo están los índices de las tablas en donde están involucrados estos procesos, o en su defecto cómo está el diseño también. Para de pronto sugerir ajustes, ¿no? Sugerir ajustes pues a la parte de la administración informática en todo caso, o a la administración de la empresa, que se hagan estos cambios con la finalidad de que la base de datos se le haga un pequeño tuning y estos reportes que se están demorando o que están tomando mucho tiempo pues sean más ágiles, ¿no? Esto, por ejemplo, en base a la experiencia sí es algo notorio, sí se aprecia cuando se hacen estos ajustes en el tiempo beneficios sustanciales en el desempeño de una aplicación. Otro aspecto también que tiene que tener en cuenta mi criterio el DBA y en lo que tiene que ser bien enérgico es en el control de las aplicaciones. O sea, cuando yo tengo mi base de datos, por ejemplo, y me viene un grupo de desarrolladores con una aplicación de escritorio, otro grupo de desarrolladores con una aplicación web y seguramente otro con una aplicación móvil, el DBA tiene que controlar y ser, diría yo, muy duro en el hecho y en el sentido de que esas aplicaciones tienen que ser desarrolladas, en primer aspecto, con seguridad de data, ¿no? En segundo aspecto, que tengan un buen desempeño. ¿Por qué razón? Porque si generan esas aplicaciones por allí huecos o brechas de inseguridad, pues en un momento dado nos pueden hacer a nosotros responsables de una pérdida de datos o de una alteración de datos, cuando realmente la vulnerabilidad vino a través de la aplicación. Otro aspecto por el cual también tenemos que controlar a la gente de desarrollo de las aplicaciones es porque de pronto ellos analizan y desarrollan su código pensando en que la base de datos está limpia o que está con poca información. Pero resulta que ellos están desarrollando una aplicación con una base de datos que tiene 15 gigas en producción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de 15 gigas, lo lógico es que tome más tiempo ciertas acciones, más que nada a nivel de reportes, de procesos especiales. Entonces, el DBA allí juega papel importante en la supervisión de eso, en qué técnicas ellos deben utilizar, saber que no utilice más funciones, saber que utilice más procedimientos almacenados, no utilice tanto código embebido, por ejemplo. Y es una manera como en ese aspecto el DBA tiene que ser enérgico en cuanto al desarrollo. No porque los analistas programadores digan, no, yo desarrollo de esta manera y punto, no. Tiene que desarrollar así porque también lo que se busca en una organización es el mejoramiento tecnológico, ¿no? Y el mejoramiento también el desempeño de estas aplicaciones. Entonces, si yo voy a poner una aplicación nueva con una base de datos de 15 GB para que se demore igual o menos que la aplicación anterior, o más que la aplicación anterior, o sea, ¿para qué la pongo?
Esas serían las experiencias más que nada en temas de DBA, ¿no? Quizás el último punto sería el tema de usuarios y claves, que también es importante, ¿no? Que estén definidos bien los usuarios y las claves de acceso a las bases de datos, que haya segregación de funciones en cuanto a sus usuarios de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, que si en mi servidor de base de datos yo tengo la base de datos que hablaba de puertos y tengo otra base de datos que sea, por ejemplo, de qué sé yo, proveeduría o una base de datos de finanzas, que los usuarios que son de finanzas pues no tengan acceso a mi base de datos de puertos, que los usuarios de proveeduría no tengan acceso a la base de datos de puertos, en fin, y que haya realmente esa segregación a nivel de usuarios y de accesos, ¿no?